Vamos a empezar a acelerar un poco, ya que dentro de 15 días sería el primer parcial y vamos a ver hasta lo que se evaluaría hasta lo que llegue la próxima semana. Entonces, ahí es importante Disculpe, profe, ¿cuándo es que tenemos el parcial? que dentro de 15 días sería la semana 7. Esta es la semana 5 y la semana 6, que es la próxima, veríamos todo lo que es, en este caso, el tema número 4, que es estructuras de decisión y control, y eso es lo que se evaluaría hasta el primer parcial. Ok, profe, gracias. Un gusto. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la presentación. En este caso, estamos con estructuras de decisión y control. Disculpe, ¿cuánto dijo que era el parcial? Dentro de 15 días. Ok. Entonces, vamos a iniciar con lo que es estructuras de decisión y control. Es decir, el capítulo 4. Este capítulo se divide en dos. Vamos a ver lo que es if anidados y una estructura que se llama try. Y la otra semana vamos a ver lo que es las otras estructuras de control. Entonces, vamos a iniciar con lo que es uno de los pasos fundamentales para la programación, que es la estructura de decisión. Y ese se hace con la instrucción if. If, traducido al español, podría decir como si. Si esto es así, haga eso. Si no, haga lo otro. Prácticamente sería algo similar. Es el if y el else. En este caso vamos primero con los if. Entonces vemos que aquí tengo la estructura que ya ustedes han visto y trabajaron, que es la de diagramas de flujo. Y aquí tenemos lo que es el programa. Entonces, vamos a analizarlo. En este caso vemos que tengo una asignación x igual a 5. Entonces ahora x vale 5 y aquí hago la consulta. Pregunto, x es menor a 10. Si es así, se va por este lado, y si es no, se va por este lado. Entonces aquí es donde inicia la programación. Esta es como la parte más básica de programar, las condiciones. Y lo vemos en código de forma muy representativa también, como x le asigno un 5, y aquí pregunto si ese valor es menor a 10. En caso de ser afirmativo, va a ejecutar este comando, y en caso de que no sea correcto, simplemente lo va a saltar y va a hacer esta otra consulta. Entonces, si esta se cumple, va a ejecutar lo que está aquí adentro, y si no, igual lo va a saltar. Entonces, en este caso, si metemos este código y lo evaluamos, lo que va a resultar es esto en la consola. X igual 5, ¿es menor que 10? Sí, entonces va a imprimir esto, más pequeño, y aquí aparece más pequeño. X mayor a 20, eso no es cierto. Entonces esto vean que no lo imprime, se lo salta. Vean que aquí no está. Lo que sí va a imprimir es el último print, que es simplemente final. Y aquí está. Entonces eso es un condicional. Es una pregunta. Si lo que está aquí es verdadero, lo ejecuta, y si no, lo salta. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo para esos condicionales? Estas son las famosas expresiones booleanas, las que permiten formular una pregunta y esta genera un resultado. Es un sí o un no, un 1 o un 0. Son booleanas que utilizamos para controlar el flujo del programa. Por eso les mencionaba que esta es la parte básica para un control del flujo del código. Entonces, en Python específicamente tenemos estas, que es menor que, menor igual, igual. Vean que aquí hay que tener cuidado que para hacer una igualdad no es el igual, porque recordemos que esto es una asignación. Para yo verificar si algo es igual, tengo que poner doble igual, mayor igual, mayor y no igual, o también conocido como diferente. Entonces, estas son las expresiones booleanas utilizadas para como comparación. Y lo que nos va a devolver es un true o un false. Si lo que evalúa es true, entonces el if se ejecuta, o lo que está dentro del if se ejecuta. Si es false, si es falso, se brinca lo que está dentro del if. Y también importante es que yo acá
Vean que en ningún momento cambié el valor de X. X siguió valiendo 5. No cambia el valor de X. Aquí lo que simplemente es compara. Aquí vemos algunos ejemplos. Si X es igual a 5, aquí se lo asigno. X igual a 5. Y aquí pregunto, ¿es X igual a 5? Si esta condición es cierta, lo cual en este caso específico lo es porque vale 5, entonces va a imprimir print igual, perdón, va a imprimir igual a 5. Y por eso es que vemos esto acá en la consola. Si es mayor a 4, que es cierto en esta ocasión, entonces va a imprimir mayor a 4. Si es mayor o igual a 5, también lo va a hacer porque es igual a 5, por lo tanto esta condición también se cumple. Es mayor o igual. En este caso se cumple, por lo tanto va a imprimir este mensaje. Y si es menor que 6, en este caso no se va a cumplir, perdón, en este caso se va a cumplir porque si es menor que 6, es 5, y entonces igual se imprime menor que 6. Menor o igual que 5 también cumple, porque es igual. Y diferente de 6 también cumple, porque es diferente de 6. Entonces vemos que todas estas if, el x igual a 5 la va a cumplir, por lo tanto todas se imprimen en la consola. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Por el momento no. Entonces, ¿cómo sé yo qué es lo que se ejecuta y qué es lo que salta? Existen en otros lenguajes algo que no existe en Python, y es que tenían los elementos de inicio y fin, que eran unos famosos corchetes que nos permitían como indicar qué estaba dentro del if y qué no. En caso de Python, es un lenguaje de más alto nivel, se trata de simplificar las cosas, entonces no existe esos terminales. Lo que existe es la indentación. ¿Qué es eso? Eso, si lo vemos aquí en el código, es esto, este espacio que hay dentro de este punto, esta tabulación es la indentación. Lo que está después del if y está indentado quiere decir que pertenece o está dentro de la condición if. Lo que está al mismo nivel quiere decir que está fuera de esa condición. Entonces hay que tener cuidado con esto, de aplicarlo de forma correcta, porque después no va a ejecutar lo que nosotros queremos. Y es porque no tenemos ese cuidado. En otros lenguajes no importa esta indentación, lo que importa es los terminales. El corchete abierto y el corchete cerrado. Entonces, eso que menciona acá, aumentar la indentación sirve para indentar luego de un enunciado y for, que es el después. Mantener la indentación sirve para indicar el alcance del bloque, de lo que mencionábamos. Reducir la indentación permite regresar al nivel del enunciado, que también es lo que decíamos, que la saca de la condición, la saca del bloque if o el bloque for. Y las líneas en blanco son ignoradas, no afectan la indentación. ¿Qué significa eso de líneas en blanco? Que yo puedo hacer un tab, puedo hacer un espacio, un enter, que al final eso no importa, va a ser ignorado. Lo único que tiene que garantizarse es que esté bien indentado y la instrucción que pertenece al if, porque eso es lo que hay que tener cuidado. Y por supuesto los comentarios en una línea en sí mismos se ignoran en lo que respecta a la indentación. Así que eso ya lo conocemos. Todo comentario es ignorado por el compilador. Entonces siempre igual, aumentar después de un mismo for y reducir para indicar el final del bloque. Entonces aquí se ve muy claro. Vean que este y este están al mismo nivel. Después del if, puntos, 2 puntos, y hago la indexación. Aquí tengo el tab. Por lo tanto, dentro de este if va a pertenecer únicamente esas dos instrucciones. Esta que está aquí está fuera. ¿Qué quiere decir eso? Que si x es mayor que 2, se va a imprimir esto. Si x es 1, por ejemplo, entonces no sería condición, se va a brincar lo que está acá, pero esto sí lo va a ejecutar. ¿Por qué? Porque eso está fuera del if. Igual con el for, que más adelante vamos a ver el for. El for igual es una estructura de control. En este caso aquí tengo dos puntos y hago el indexado. Aquí tengo print if y lo demás, y después vean que aquí dentro de este for hay un if
que hay un print dentro del if. Entonces, cada vez que yo hago una estructura como un if, un for, lo que está tabulado, lo que está indentado, pertenece a esa estructura de control. Y lo que está al mismo nivel, no. Entonces eso tiene que quedar muy claro, jóvenes, para que no vayamos a cometer errores a la hora de programar en este lenguaje donde no existen esos terminales. Que sean muy, muy claros. En el caso de Pixel también, que más adelante van a ver, en lenguajes como C++, incluso me parece que JavaScript también, tienen esos terminales que Python no lo tiene. Entonces, aquí ya se ve como un poco marcado. Vemos el ejemplo anterior, vemos que este if, todo esto pertenece al bloque, esto está afuera, y dentro del for, todo esto pertenece al bloque for. Ven, aquí hay un error. No, es que este print está mal, este print está aquí a este nivel. Falló eso. Este print está aquí a este nivel. Entonces, todo eso pertenece al for, y dentro de este if únicamente pertenece este print. Ok. Algo que se mostró aquí muy tímidamente, aquí lo vamos a detallar un poco más, que son las decisiones anidadas. Eso quiere decir que son como concatenadas o que van en seguidilla. Y muchas veces son estas condiciones if. Entonces, aquí vemos una condición donde preguntamos si x es mayor que 1 y si eso es cierto, ejecuta lo que está acá. Si no es cierto, va directo a finalizar. Pero vean que aquí hay otro if. Esto es un if anidado a este de acá. Entonces, yo puedo poner varios niveles de anidamiento y puedo tener varios if, varias condiciones. Y igual puede ser que en cualquier momento que uno no cumpla, se salga. Eso me puede servir para ciertas aplicaciones donde yo hago comparaciones repetitivas. Obviamente no es la forma muchas veces la idónea, o algunas veces lo que hay que hacer es un control de enlace cerrado, como una especie de for o de while, de eso vamos a ver en las próximas clases, pero esa es una forma para algunos casos, que no son muchas comparaciones, porque tampoco vamos a anidar aquí 100 if, que ya sería un código muy mal hecho, pero sí podemos darnos el caso de que tengamos que anidar algunos if para casos muy específicos. Entonces, aquí este ejemplo lo que está haciendo es comparando si x es mayor que 1 y después pregunta si es menor que 100. Entonces, vean que aquí pregunta x mayor que 1. Si es correcto, entonces entra dentro de esta ejecución, imprime más de 1 y después pregunta si es menor que 100. Y ese imprime menos que 100. Y al final simplemente da todo por terminado, imprime todo terminado. Entonces, en este caso se van a imprimir las dos, porque 42 es mayor que 1, pero es menor que 100. Pero si x fuera 150, únicamente ejecuta esto, más que 1, pero este caso no se ejecuta. Después tenemos las decisiones bidireccionales. En este caso utilizamos los dos brazos o las dos opciones que nos da el if. Entonces, igual, aquí preguntamos si x es mayor que 2, haga tal cosa, y si no, haga otra cosa. Entonces, aquí tenemos a veces que hacer una cosa si es una expresión lógica y otra si es una expresión que resulta falsa. Es como una especie de encrucijada, es como elegir entre dos caminos dependiendo de la evaluación. Entonces, es como cuando ustedes llegan y están en dos caminos y tiran una moneda y se mueven por la izquierda o por la derecha. Ok, ahí la que salga se va. La que evalúe y la que resulte positiva es por donde me voy a ir. Y acá tenemos un ejemplo. Este es la estructura para hacer una decisión direccional. El if else. Entonces, ¿qué significa esto traducido al español? Es, si es cierto, haga esto. Si no, haga esto. Entonces, algo así lo pueden evaluar ustedes. Estos dos caminos, donde tenemos x igual a 4, si viene el if, pregunta, ¿es x mayor a 2? En este caso es correcto, entonces va a imprimir es más grande. Si no fuera cierto, entonces imprime no más grande. Y al final da todo por finalizado. En este caso, si yo evalúo un x, por ejemplo, con un valor
de 1, entonces esta condición no se cumple y lo que imprime es esto. Aquí hasta algún momento, alguna consulta, muchachos. Profe, esos puntos siempre hay que ponerlo después del if. Esos, Ajá, sí, para poner el print. sí, esos puntos siempre es en parte de la sintaxis, sí hay que colocarlos, si no, te da error. Error, ajá. Bueno, gracias. Profe, ¿Sí? dice que si lo puede aceptar. ¿Qué? Vamos a ver. Espera, pero ya aceptado, ¿eh? Pues salió. ¿Ok? Entonces seguimos. Hay más patrones. Bueno, esto prácticamente es lo que ya estamos mencionando antes. Lo que está en el bloque condicional es el famoso if-else. Ese es el famoso dos bloques o dos condiciones. Tengo esta o esta. Y aquí está otra forma que es la multidireccional. Vean que acá hay una pequeña diferencia con respecto, una pequeña gran diferencia con respecto a cuando son if anidados. Vean que aquí no están todos en el brazo derecho, por así decirlo, no todos van aquí anidados hacia el if cuando es cierto, sino que están evaluando cada uno y simplemente dan un resultado y finalizan. Entonces, esto lo hago por medio de la estructura if y el if. Al final voy a tener un else, que ya es el último caso, pero siempre puedo hacer un if, el if, el if, el if, aquí un montón de niveles, dependiendo de cuántas veces quiero evaluarlo, y al final siempre queda un else para en el caso de que no se cumpla esa condición. Esto es algo similar a la estructura case que en Python no existe, o el Swift, que también, el switch, que también existía en otras, en JavaScript, por ejemplo. Entonces, esto no existe, en el caso de Python no existe la estructura switch, o la estructura case, como si existe en otros lenguajes. Entonces, yo lo puedo hacer de esta forma, con el famoso el if. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Evaluando el valor de x. Si x es menor que 2, entonces ejecuta eso. Y si es cierto, ya pasa al final, no empieza a evaluar lo demás. Vean que está aquí. Si esto es cierto, ejecuta esto y termina todo. Ya se acaba. Ejecuta esto y pasa al punto final. Si no es cierto, entonces él empieza a ejecutar lo que está en la siguiente instrucción, el if. Y así puedo yo ir evaluando hasta, en caso de que no se dé ninguna condición, evalúa entonces el else. Ese es el caso multidireccional. Entonces es el mismo, aquí ya está evaluado con un valor, en este caso es un caso 20, x menor a 20, no es cierto, x menor a 10, no es cierto, entonces imprime enorme, que sería el caso else, que aquí está acá. Aquí ya viene un poco más grande el ejemplo, entonces aquí viene con if, el if, el if, el if, como ya mencionaba, que puedo colocar diferentes. Aquí ya evalúo si es menor que 2, si es menor que 10, si es menor que 20, si es menor que 40, si es menor que 100. Y si no, entonces ya pongo una condición que no se cumplió ninguna de estas arriba, entonces es la última. Es como decir, ¿es menor que 2? No. Bueno, ¿es menor que 10? No. Bueno, ¿es menor que 20? Y así va evaluando hasta que llega el punto y dice, bueno, no cumplió ninguna. Entonces sería esta la opción. Que en este caso es prácticamente eso. Y ahora sí viene una estructura que es muy práctica, es muy útil, que no en todo lenguaje existe, sino que muchas veces hay que hacerla. Es la estructura try y except, que es como una, evaluado en español, es como decir, inténtelo y excepción. Entonces, usted lo que hace es rodear una sección peligrosa
Peligrosa se refiere que puede producir falla en el código, en su programa, con try y con except. Entonces, si el código en try funciona, except no es ejecutado. Pero si try falla, pasa a la sección except, que lo que hace es ejecutar como una especie de aprueba errores. Entonces, el ejemplo más claro es cuando ustedes evalúan o están esperando que el usuario ingrese un número para hacer alguna operación matemática. Si el usuario ingresa un string, ya va a darme un error si yo utilizo ese dato para hacer un cálculo. Entonces, ahí entra esta estructura. Yo le digo, dentro del try, hace o intenta hacer esta prueba matemática. Si te da error, entonces no la ejecutes. Andate a la sección y ejecutar lo que está en la sección. Así como funciona esto. Me ayuda a validar la respuesta de un usuario o la respuesta de algún otro proceso para asegurarme de que es válida. Eso es la función, la estructura try except. Entonces, aquí viene un ejemplo donde, vamos a ver, aquí está tratando de convertir, dice hola Bob, que sería ASTR, después trata de convertirlo en entero, vean que aquí está haciendo esto, aquí convirtiéndolo en entero, y quiere imprimirlo. En este caso, después agarra, pasa otro dato, 123, ese sí es un número, y trata de imprimirlo. Pero vean que aquí estoy metiendo un hola Bob. Este hola Bob no es un número, entonces yo no puedo convertirlo en entero, y aquí ya me da error. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Dentro de esto, antes de hacer esta conversión entero, coloco un try. Y si es válido, lo ejecuta. Si no, va a ser la excepción. Por acá viene otro ejemplo. Aquí es lo que ya habíamos visto. ¿Sí? Aquí se detiene el programa por este punto. Y aquí viene ya la solución. Entonces, tengo igual la estructura hola Bob. Le doy el try que intente convertirlo esto en un entero. Como no es posible, entonces va a ejecutar la excepción, que lo que hace es que le va a agregar un -1. Y ahora sí, cuando lo voy a imprimir, él me va a imprimir un -1, pero no va a fallar, nunca el programa se cae. Es algo importantísimo cuando ustedes programan. Ustedes tienen que tratar en la medida de lo posible de que su proyecto, su programa no se caiga. Y pensar de forma maliciosa que el usuario puede tratar de ingresar datos para que su programa falle. O incluso el profesor que lo esté evaluando puede tratar de meter datos incorrectos para ver qué tan confiable es su programa. Ya para el segundo código, que es este caso de acá, igual, vean casi lo mismo. Pero ahora sí es válido porque el dato sí es un dato numérico, es un número base 10. Entonces, esta parte, jóvenes, ¿está clara? Ok. Aquí un poco más de lo famoso try and set. Igual, aquí en el, Profe. ahora es un bot, ¿sí? Usted acaba de mencionar que si es un número en base 10, hay ocasiones en las que sea necesario, por ejemplo, para un usuario convertir números en notación hexadecimal, por ejemplo. No es tan común ahora, hoy en día, no es algo tan común. Hace muchos años, cuando eran los sistemas de control viejos, casi todo era en hexadecimal, pero ya ahora prácticamente todo es en base 10, cuando uno mete datos. Ok. Lo normal sí es, ahora casi que todo es base 10. Sería ya algo muy específico para que se requiera en hexadecimal o octal, una cosa así, o binario, sería ya algo muy especializado, pero típicamente sí es decimal. Ok. Perfecto. Ok, y igual, ustedes acá ya pueden trabajar con lo que es el try, el except,
para validar lo que el usuario ingresa. Entonces, en este caso es muy sencillo, porque aquí estamos ingresando de forma directa en el código. Pero esto no es lo normal, ¿verdad? Ustedes en el código, normalmente esta variable es algo que ingresa un usuario o es algo que ustedes leen de otro equipo, o viene de otro módulo y lo quieren validar para verificar de que no vaya a crashar, no vaya a caerse su programa. Profe, Por eso esta instrucción es muy valiosa. ¿Sí? profe, en ese caso, digamos que uno utilice el comando input y digamos que la persona cometa un error. Y si yo quiero que él no vuelva a cometer, o sea, no sé cómo me explico. Sí, que él vuelva a ingresar el dato, pero que le mande un mensaje que ingresó el dato incorrecto. Ajá, es que vean, en mi caso, de hecho, en la tarea que está abajo de ese PDF, dice que hay que hacerlo para que cuando el usuario, no sé, coloque una letra en vez de un número, le tire que lo haga solo con valores numéricos. Pero Correcto. si el usuario vuelve, o sea, insiste en colocar otra variable que no sirve, se puede hacer como uno puede hacer un bucle. Sí, correcto. Sí, puedes hacer un bucle. Que se bucle, digamos, yo aquí puedo hacer un for que se mantenga ejecutando esto mientras este de acá sea -1. Porque cada vez que el usuario ingresa un dato que no es válido, él va a ejecutar la sección, y en la sección yo le digo qué hacer. Entonces yo le puedo decir, manténgase con un -1 acá, entonces él va a mantenerse con el ciclo. Para que tal vez ahí quede un poco más claro, ya la próxima semana, si mal no recuerdo, es que vamos a ver el for y el while. De ahí ya lo vamos a poder ver más en detalle cómo se podría enciclar esto. Pero esa es la idea. La idea es que el usuario, cuando esté ejecutando nuestro programa, ingresa un dato incorrecto, usted le pone un aviso indicándole el dato que ingresó está fuera de rango o es un dato no válido, por favor ingrese nuevamente el dato. Y entonces de esa manera se evita que el programa falle y le ayudan al usuario a saber qué está haciendo mal. Tiene otro ejemplo, que es ya propiamente utilizando la entrada input, y ya sería algo más real. Entonces vean que aquí lo que dice es, ingresa este dato, ingresa un número, y viene el try. Y aquí hace la conversión entero. Entonces, lo que ingresó el usuario, que está guardado en esta variable, lo trata de convertir entero, y lo va a guardar en eval. Pero si el usuario ingresó un dato que no es número, esto va a fallar. Pero el programa no se va a caer, lo que va a hacer es, ok, aquí hay un problema, no ejecute esto, váyase a la excepción. Y la excepción lo que va a decirle es que coloque un -1 a la variable eval. Y después hacemos una verificación. Si eval es mayor que 0, quiere decir que el usuario ingresó un dato correcto. Si no es cierto, si da este else, entonces va a imprimir, no es un número lo que ingresó el usuario. De esta forma es que yo valido. Después aquí yo lo puedo meter dentro de un while for para que se encicle y garantizar de que el usuario pueda avanzar hasta que ingrese el dato correcto. Entonces, aquí vemos ya la ejecución que estamos ejecutando. Esta subrutina se llama try_num, y lo que hace es preguntar, ingresa un número, el usuario ingresó un 42, entonces aquí le pone buen trabajo. Pero si el usuario ingresa esto, que tal vez tuvo toda la buena intención, pero esto no es un número. Estos son strings. Entonces de una vez le va a aparecer, no es un número. Ya finaliza. Entonces esto es muy importante para esta cuestión de validar lo que ingresa el usuario. Y por aquí venía el ejercicio que mencionaba antes el compañero. Ustedes hicieron un ejercicio para calcular o para convertir de grados Celsius a Fahrenheit. Entonces ahora el ejercicio es reescribir el programa que le pide al usuario en temperatura en grados, pero que lo convierta, pero que si el usuario ingresa valores no válidos, evite que el programa falle. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes que ya tienen el programita, ejecútenlo y le meten una letra, y van a darse cuenta que el programa falla. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, van a utilizar ahora esta estructura que vemos acá, para que su programa no falle y le indique al usuario que está metiendo un dato incorrecto.
¿De acuerdo? Más tarde, dentro de un par de horas, yo voy a dar la solución para que ustedes ahí la tengan. La idea es que ahorita practiquen esto que acabamos de ver, que practiquen la estructura try y el if y el else. Ok, jóvenes, no sé si hay consultas. Profe, ¿Sí? lo que usted quiere es que, digamos, que cuando usted ingrese un valor o una letra o algo, que, que le diga a la persona que cometió un error. ¿Es Correcto. así? Correcto. Por medio de la estructura try y etc. Entonces, algo como esto aquí. Nada más que ustedes ya no van a hacer simplemente colocarle esto, que es un buen trabajo, sino que van a hacer la conversión. Pero si el usuario puso algo como esto, que ustedes le manden el mensaje, eso no es un número, ingrese el dato correcto o lo que ustedes quieran poner, y ahí ya finaliza, pero no se cae el programa. Entonces, por eso les digo que lo hagan antes de hacer esto, prueben su programa, que ya está, ya entregaron la tarea, y coloquen una letra en lugar de un número para que vean cómo falla. Y después le hacen esta mejora para garantizar de que no falle. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Entonces, ahí quedo al pendiente para cualquier consulta y dentro de un par de horas voy a subir lo que es la solución para que todos lo tengan ahí. Y jóvenes, no sé si hay más consultas. Ok, entonces quedo al pendiente. Pasen buena noche. Estamos en contacto. Perfecto, profe, gracias. Profe, una consulta.